Muy bien, para fines de que las consultas queden grabadas y pueda servir de referencia, esta primera semana vamos a trabajar el tema que corresponde a el proceso de información que hay a través de las diferentes clases de comunicación. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hay un intercambio de información, hay un intercambio de conocimientos, de experiencias, esto es una interacción social. Y esta interacción no solamente se da desde la humanidad, ¿no? Desde el grupo humano. También existe comunicación no humana, ¿no? Y cuando hablo de no humana me refiero a comunicación entre animales, comunicación entre plantas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es sin duda la comunicación o el tipo o la clase de comunicación más compleja? La humana, ¿no? Esta, a su vez, va a dividirse en dos grupos que vendría a ser la comunicación humana verbal y la comunicación humana no verbal. Y es la comunicación humana verbal que también se divide en dos tipos: la comunicación humana verbal oral y la comunicación humana verbal escrita. Por otro lado, la comunicación humana no verbal puede dividirse en auditiva, en visual, en táctil, en gestual y en química. Vamos a desarrollar con ejemplos cada una de estas. Tener claro entonces que cuando hablamos de la comunicación humana, esta puede darse, repito, de manera verbal o de manera no verbal. De manera verbal, ¿por qué? Porque utiliza el código lingüístico, ¿sí? Utiliza el alfabeto, utiliza la lengua castellana en nuestro contexto, ¿no es cierto? De repente en otro contexto puede ser la lengua inglesa, francesa, etcétera, ¿no? Pero finalmente la comunicación humana utiliza la lengua, ¿sí? Por eso es que es verbal. Y esta puede ser empleada mediante la oralidad o mediante también la escritura. Tener en cuenta que también a la escritura se le puede llamar visuográfica, ¿correcto? Oral puede llamarse acústica y la escrita puede llamarse visuográfica. Bien, entonces, cuando hablamos de comunicación humana verbal oral, ¿sí? Acá se está empleando el fono, que es el fono, el sonido, ¿no? Lo que me escuchas, el sonido, producto, ¿sí? Producto de esta dinámica que hay con el aparato fonador, ¿no? En donde se pone en movimiento o en contacto diferentes puntos de articulación en la cavidad bucal, etc. Entonces, estos fonos se emplean, ¿sí? Y se transmiten a través del aire. Esa es la comunicación oral, ¿no es cierto? Se emplean los fonos que nosotros mismos producimos gracias al aparato fonador y se van a emplear a través del aire. En cambio, cuando hablamos de la comunicación humana, escrita o visuográfica, estamos hablando de que se emplean también las letras, se emplea también la lengua, pero ahora se va a utilizar una serie de símbolos visuales, ¿ok? Visuales, propios de la lengua que se está empleando para llevar a cabo esta comunicación humana escrita o también llamada visuográfica. Recordar, visuográfica, porque la puedo ver, ¿no es cierto? Y gráfica, porque empleo grafemas, empleo los símbolos propios de una determinada lengua. Estas son las clases de comunicación, entonces. Bien. Ahora, la comunicación humana también puede ser comunicación humana no verbal. Cuando nosotros nos comunicamos, no solamente nos comunicamos de manera verbal, empleando los signos lingüísticos propios de la lengua castellana, también nos podemos comunicar a través de señas, de gesticulación, etcétera. Entonces, a esta otra forma de comunicación humana se le va a llamar comunicación no verbal. Y esta comunicación no verbal se puede dividir en comunicación auditiva, en comunicación visual, en comunicación táctil, gestual o química. Entonces, sería bueno tener en cuenta diferentes ejemplos para poder entender o graficar cómo
se da en el día a día una comunicación no verbal auditiva. Entonces, auditiva. Nos que están diciendo entonces que la comunicación no verbal no emplea la lengua castellana, no emplea los signos lingüísticos, y cuando ésta es auditiva, ¿qué va a haber? Que se va a producir sonidos, ¿correcto? Sonidos. Diferentes sonidos para transmitir un determinado mensaje. Entonces, en la imagen podemos visualizar que nos colocan una ambulancia, el sonido de la ambulancia, sin verla. Ya sabemos que ese sonido significa emergencia, que algo está pasando, que hay algún herido o que ha habido algún accidente, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos también una imagen de una persona que vende helados. Hay una marca conocida acá en el Perú que tiene además un sonido característico, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos este sonido, sabemos que venden helados y encima tenemos clarísimo que es específicamente de esa marca, ¿no es cierto? Entre otros ejemplos. Entonces, la comunicación humana no verbal auditiva va a emplear diferentes sonidos para poder transmitir diferentes mensajes. Ahora, cuando hablamos de la comunicación humana visual, ¿qué pasa acá? Van a emplearse imágenes, ¿sí? Porque vamos a comunicarnos utilizando la vista, ¿sí? Miramos un gráfico, miramos una imagen y vamos a poder nosotros entender, ¿sí? De qué se trata esa imagen y por lo tanto ya nos comunicaron un mensaje. Ya nos comunicaron un mensaje. Entonces ahí vemos, por ejemplo, imágenes de señales de tránsito. Y nosotros cuando estamos manejando, ¿no? O de repente alguna señal que veamos en el camino y que de alguna manera se ha vuelto universal, la observamos y ya sabemos exactamente qué nos están comunicando, ¿no? Por ejemplo, la imagen en donde hay un cráneo y dos huesitos cruzados. Uno lo mira y automáticamente sabe que se trata de peligro, de que tengamos cuidado, de no pasar por ahí, muerte, ¿no es cierto? Entonces, bastó ver esa imagen para saber que el mensaje de todas maneras tiene un alcance negativo. Ahora, para especificar de qué se trata, ya hay otros puntos, ¿no? Hay otros puntos, pero finalmente sabemos que va por ese enfoque de prohibición, de no pasar por ahí o de que nos está alertando para no tomarlo en cuenta. Luego, también tenemos en las clases de comunicación humana diferentes clases como la táctil, la gestual y la química. La táctil, chicos, tiene que haber contacto, ¿no? Hay un contacto físico de todas maneras. Entonces, la información es transmitida a través de este contacto, ¿sí? Por eso es que cuando se ve esa imagen donde se están estrechando las manos, automáticamente sabemos que se trata de un saludo, ¿no? O un abrazo, también puede ser, que nos está transmitiendo qué cosa, cortesía, amabilidad, cariño, afecto. Cuando hablamos de la comunicación humana gestual, acá ya hay una serie de movimientos, ¿no? Del cuerpo en general. Entonces, esto implica el rostro, esto implica manos o alguna otra parte del cuerpo. Y este mensaje, repito, se va a llevar a cabo o va a ser por medio de el movimiento corporal de la gesticulación. Entonces, hay muchos movimientos que nosotros hacemos y automáticamente ya sabemos de qué se trata, ¿no? El famoso like, por ejemplo, ¿no? Que ahora es muy común en las redes sociales también, pero que nace, ¿no? Que nace así, ¿sí? Entonces, ¿qué significa me gusta, estoy de acuerdo, te apoyo, etcétera, ¿no? O cuando hacemos esto, ¿no? Amor y paz, ¿sí? O sencillamente mirar una sonrisa, la misma forma o la postura que optamos ante una situación, ya eso está dando un mensaje, pero a nivel gestual. Y como no usa la lengua, está dentro de las clases de comunicación humana, pero no verbal. Incluso
también utilizamos la comunicación química. ¿Por qué? Porque nosotros segregamos feromonas, ¿sí? Entonces, su mismo nombre lo dice, es un proceso químico del organismo del humano. Este proceso químico, esta segregación de sustancias químicas, también transmiten mensajes, ¿no? Hambre, sed, cansancio, excitación, etcétera. Entonces, ahí se coloca como ejemplo las feromonas y ustedes cuando tengan su clase de biología van a poder profundizar acerca de eso. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí se ha resumido que la comunicación es un intercambio, ¿sí? Es un proceso de intercambio de información o interacción social y puede ser de dos clases, comunicación humana y comunicación no humana. ¿Ok? Asimismo, la comunicación humana se puede dividir en comunicación humana verbal o comunicación humana no verbal, y la comunicación humana verbal se divide en comunicación oral y comunicación escrita, mientras que la comunicación humana no verbal se divide en auditiva, química, gestual, táctil, visual. Bien. Algunos ejemplos de comunicación no humana, podrían ser, por ejemplo, los gruñidos, ¿no? Los aullidos, bufidos, cantos, etc. Esto correspondería entonces al tipo de comunicación no humana acústica, porque nuevamente se emplea el sonido para mandar un mensaje, ¿sí? Y obviamente dependerá del contexto extralingüístico, porque es extralingüístico finalmente, la circunstancia, la situación, que nos va a precisar exactamente por qué ese gruñido, ¿no? Puede ser de miedo, puede ser de posición de defensa también. Ahora, la comunicación visual en animales. En animales nosotros podemos ver una comunicación visual muy marcada, por ejemplo, en el color, ¿no? En el cambio de color, en el cambio de pigmentación. Entonces, eso también está llamando un mensaje. Por ejemplo, hay un animalito que suele cambiar, ¿no?, de color cuando está en peligro o cuando está en un modo, ¿no?, de defensa, de autocamuflaje. Y este es conocido como el camaleón, pero no es el único. Pero es un buen ejemplo para poder nosotros precisar cómo se da esta comunicación humana visualmente. Ahora, la comunicación táctil, que ya sabemos que es de contacto, que el contacto nos da un mensaje, ¿sí? La comunicación táctil en animales puede darse a través de los picoteos, ¿no? El acicalamiento también. Por ejemplo, las hormigas, sus patitas delanteras las tienden como que, ¿no? A, a tocar entre ellas y según los estudiosos, ¿sí?, dicen que ese es un pacto de fidelidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, miren cómo se ve esta comunicación humana también, hasta de insectos pero muy pequeños. Y la comunicación química, cuando hablamos de feromonas, no solamente se trata de los humanos, también de los animales, ¿no? Por ejemplo, cuando he llegado a tu casa, de repente has visto tu perrito que se emociona, que se mueve de acá para allá y de pronto se orina. Ahí está actuando o ahí está poniéndose en funcionamiento un proceso químico que hace que éste responda de esta manera. O sencillamente, ¿no? Algunos dicen para marcar su territorio, dicen. Entonces, miccionan en un área particular de, no sé, de la calle, del parque, de tu casa, y dicen que están delimitando su territorio. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos referente a la comunicación no humana. Bienvenidos, John. ¿Quién más está? Xiomara. Está también Chumpitaz, Orlando debe ser. Y Medalit. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bien, vamos a hacer unos ejercicios. Miren, ahí hay un par de ejercicios. Me gustaría que los vean y que los resuelvan. A ver, pueden utilizar el chat.
Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron resolverlo? John, Xiomara, Medalit. La pregunta 1 dice, en la situación, Luis le contó a Juan que en el último partido del campeonato, el árbitro sancionó injustamente al jugador Rojas porque le mostró una tarjeta amarilla. Ante ello, Rojas discutió y empujó al árbitro. Por eso fue expulsado. Se evidencia respectivamente clases de comunicación humana. Entonces hay que marcar específicamente la clase de comunicación humana que se emplea, ¿no? Entonces cuando dice, Luis le contó a Juan, ahí ya en Luis le contó a Juan, ¿sí? Estamos viendo que hay una comunicación verbal, porque se está utilizando la lengua, y como es una conversación, ¿sí? Es verbal oral. Luego dice, Luis le contó a Juan que en el último partido del campeonato, el árbitro sancionó injustamente al jugador Rojas porque le mostró una tarjeta amarilla. Ahí ya estamos viendo también otro tipo de comunicación, ¿no? ¿Qué comunicación será? No verbal, visual. La tarjeta amarilla ya se sabe que se indica que es una advertencia, ¿no? Entonces, no hay uso de la lengua, pero el mismo color ya está haciendo que las demás personas sepan de qué se trata el mensaje. Luego dice, ante ello, Rojas discutió, mira, discutió, nuevamente empleó la lengua, ¿sí? Lenguaje verbal, ¿sí? Comunicación humana, verbal, oral. Y luego dice, empujó al árbitro. Ya empujó, hay un choque, ¿no? Hay un choque, entonces se trata de una comunicación no verbal, pero es táctil, porque hay un impacto, un choque o un roce, ¿sí? Que va a implicar también un mensaje. Entonces, la respuesta de la pregunta 1 sería la D. Luego ahí vemos unos quipus, ¿no? Ahí los quipus reflejan una comunicación no verbal visual. Luego vemos que se están estrechando la mano, no verbal táctil. Me parece que es una ambulancia, ¿no? Ya no verbal auditiva, el sonido de la ambulancia nos está indicando algo. Y el periódico no verbal escrita. Vamos a continuar. Ahora, los elementos de la Tengo una comunicación. duda. Adelante, John, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas En la tardes. parte de la comunicación no humana química, ¿solamente se relaciona con olores o también habrían otros ejemplos? No, también pueden haber otros ejemplos, porque finalmente cuando hablamos de feromonas, estas sustancias que segregamos implica diferentes mensajes al cuerpo, al organismo, ¿no? Cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando estás alterado, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente implica únicamente olores, pero acá se te dan ejemplos específicos para que se pueda entender de que existe este tipo de comunicación, ¿no? No solamente en humanos, sino también en animales. Gracias, Mil. De nada. Bien. Entonces, vámonos ahora a los elementos de la comunicación. Nosotros sabemos ya que cuando uno se comunica, ya sea de manera escrita o ya sea de manera oral, va a tener que intervenir la lengua, ¿no?
en nuestro caso la lengua castellana. Entonces hay todo un circuito comunicativo. Hay todo un circuito que origina desde un punto y obviamente tiene un destino. Entonces, ese origen de la comunicación se le va a asignar al emisor, el punto de partida, el que inicia esta interacción. Y el mensaje que envíe en el ejemplo tenemos una comunicación oral, se ve que es una conversación. Entonces, cuando el emisor envía el mensaje, que también es otro elemento de la comunicación y que es la información que transmite, ¿no? Al destino, este destino es el receptor. Entonces, miren, ya tenemos tres elementos de la comunicación. El emisor, que es donde se origina el mensaje, que es lo que va a enviarse al receptor, y el receptor, otro elemento de la comunicación, que es el que recibe el mensaje. Estos dos van a realizar entonces procesos cognitivos importantes. El proceso cognitivo de codificar lo realiza el receptor, perdón, el emisor. ¿Por qué? Porque él está tomando los signos lingüísticos para construir el mensaje, ¿no? Está construyendo el mensaje, hace un proceso cognitivo y luego lo elaborado lo va a enviar al receptor y el receptor también hace lo mismo, utiliza la lengua, ¿sí? La lengua que está empleando también el emisor y también va a hacer este proceso, pero ahora lo que va a hacer es descifrar esa comunicación, esa construcción del mensaje. Y por eso a este proceso se le llama descodificación o decodificación. Por lo tanto, el receptor es el descodificador. Pero miren, hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio de información que puede ir y venir, ¿sí? Entonces, quiere decir que en algún momento el emisor va ahora a tener el papel de receptor y viceversa. Entonces, los dos en una conversación fluida van a tener o van a ejecutar los procesos cognitivos de codificación y decodificador. Pero en este momento lo que estamos viendo es que definitivamente el emisor es el que inicia el mensaje y por lo tanto es el que codifica la información y cuando se lo da, se lo envía al receptor, este va a decodificar la información porque tiene que descifrar el mensaje, entenderlo, comprenderlo, interpretarlo, etc. Ahora, dependiendo, pues, ¿no? Este mensaje por dónde irá. En este caso, el canal, de hecho, que es el aire, ¿no? Son las ondas sonoras que viajan a través del aire. Pero si hubiese sido una comunicación escrita, el canal, que es el soporte físico o que es el medio por donde va el mensaje, hubiese sido de repente un papel, eh, hubiese sido de repente un documento Google o hubiese sido de repente la plataforma de tu WhatsApp, etcétera. Entonces, el canal es el soporte físico, el medio por donde va tu mensaje. Ahora, es importantísimo el código, ¿no? El signo lingüístico. ¿Por qué? Porque si uno de los que están ejecutando este intercambio de información, me refiero a emisor o receptor, no dominan la misma lengua, ¿qué va a haber? Va a haber distorsión y lo más probable es que no se lleve a cabo el circuito comunicativo porque hay ahí un ruido, ¿no? Hay un impedimento de que la otra persona pueda decodificar la información, salvo que conozca ese código lingüístico. ¿Correcto? Entonces, el código, cuando hablamos del código, nos referimos a los signos lingüísticos y obviamente se trata de la lengua que se está empleando para poder realizar esta comunicación. Bien. Entonces, también tenemos la circunstancia, que es importante, ¿no? Porque de repente el mensaje es ambiguo, hay duda, no es preciso y hay que saber exactamente de qué se está tratando. Entonces, para precisar un mensaje que se puede interpretar de más de una manera, la circunstancia va a ser específicamente el que nos diga, mira, por si acaso, no se trata, cuando te digo que se cayó el chino, no estoy hablando por si acaso de Fujimori, ¿ah? Estoy hablando por si acaso de mi amigo el chino,
porque él se cayó cuando estaba jugando fútbol en el colegio. Entonces, el colegio, la hora determinada, esta información va a marcar exactamente en qué circunstancias ha surgido ese mensaje para nosotros poder entenderlo específicamente de qué se trata. ¿Correcto? Y el referente vendría a ser el tema de conversación. ¿Correcto? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen su clase de razonamiento verbal y tienen sus textos de comprensión lectora y les dicen que extraigan el tema principal o la idea principal, cuando hablamos del tema principal, obviamente nos estamos refiriendo a este punto eje, ¿sí? A este referente, a esto que se llama de qué se trata el texto o de qué se trata la comunicación o de qué se trata esa conversación. Entonces, de repente, a ver, por ponerte un ejemplo, ¿no? La torta de chocolate de María está divina. Entonces, ¿cuál es el tema de conversación? La torta de chocolate. Ese será el referente. Un aspecto de la realidad que se va a aludir en el mensaje. Muy bien. Tenemos acá dos ejercicios más. A ver, chequéalo y anímate a resolverlo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cuál será para ti la respuesta de la pregunta 1 y la respuesta de la pregunta 2? La 1 la sé, Miss. Ya, a ver, John dice la 1 la C. ¿Y la 2, John? Bien, vamos a leerlo a ver cómo nos va, ¿ok? Dice, en la situación comunicativa, en la fiesta de graduación, la madrina de Carla me dijo que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotras. Los elementos de la comunicación son, a ver, en la fiesta de graduación, ya esa es una información que me está dando a conocer qué cosa, la circunstancia, ¿no? Porque está dando detalles de lo que ocurre de manera extralingüística, el ambiente, el lugar, ¿no es cierto? Detalles del entorno. Ahora dice, la madrina de Carla me dijo que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotros. Entonces acá estamos viendo un emisor que vendría a ser la madrina de Carla, ¿no? Porque ella es la que inicia esta conversación
Y el receptor vendría a ser, ¿sí? Ese yo, ¿sí? Que en ese momento está convertido o visualizado ahí con el pronombre me. Y luego cuando dice que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotros, por último estamos observando, bueno, no figura ahí, pero así figura, perdón, mensaje, ¿no es cierto? La circunstancia en la fiesta de graduación, el emisor que vendría a ser Carla, luego se menciona mediante el pronombre al receptor y finalmente cuando dice que estaba feliz de compartir ese momento, etcétera, vendría a ser el mensaje. Por lo tanto, la respuesta es correcta, John. Vendría a ser la C, la clave. Excelente. Ahora, más abajo nos piden que marquemos la respuesta correcta, determinando si es verdadero o falso, ¿no? Los enunciados. Ok, entonces, dice, el soporte físico por donde viaja el mensaje es el canal. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero, ¿sí? Si retrocedemos, miren, ahí también tenemos el dato, ¿correcto? Ese canal puede ser, repito, una hoja de papel, el WhatsApp, el documento Google, la pared misma, cuando hacen, por ejemplo, estos grafitis, este arte urbano, ¿no? El aire, etcétera. Dos, el emisor y el receptor pueden emplear códigos diferentes. De poder pueden, ¿no? Pero viéndolo en este contexto de que se dé el circuito comunicativo, ¿sí? En el contexto de que estamos hablando de este circuito comunicativo, porque si no hay circuito comunicativo no hay comunicación, ojo, ¿ya? Entonces, obviamente tendríamos que decir es falso, porque al usar códigos diferentes, no nos vamos a entender el sujeto A con el sujeto B. 3. El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el código. El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el código, Xiomara, Medalí, John. Falso. Falso. El elemento de la realidad, el elemento de la realidad evocado en el mensaje será entonces esta es la imagen, ¿sí? El referente. ¿Ok? No se olviden, no se olviden. Y por último, el emisor es el elemento encargado de realizar la descodificación. No, porque si el emisor origina el mensaje, él tendrá que hacer el proceso de codificación. Por lo tanto, al ser falso también, la clave sería la B. Ahora hay términos que tenemos que tener en cuenta en esta primera parte de la comunicación para ser más precisos al momento de analizar textos relacionados con esta información o al resolver nuestras preguntas de examen, ¿no? Entonces, no es igual decir lenguaje, lengua, ¿ok? Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de lenguaje, esto da lugar a que entendamos que es una facultad que tenemos nosotros, tú y yo. ¿Por qué? Porque al ser de la raza humana, una de nuestras características es que poseemos esta facultad, ¿sí? El lenguaje. Y esta facultad, el lenguaje, nos lleva por eso a razonar. Por eso nos dicen somos animales racionales, nos dicen, ¿no? Ahora, este lenguaje tiene características. Es innato porque nacemos con este lenguaje.
Es una herencia biológica, por lo tanto. No es una insignia de raza, ¿no? Y es universal porque obviamente estamos hablando de toda la raza humana. ¿Ok? Ahora, ¿por qué será limitante? Porque no va a cambiar mañana, pues no, ni pasado mañana. No muta en el tiempo, ¿sí? Y para que cambie el lenguaje tendría que en todo caso cambiar la especie, ¿no? Tendría que haber una transformación de la especie. Entonces, estas son sus características. Pero cuando ya hablamos de lengua, estamos hablando de la manifestación. Gracias que poseemos entonces esta facultad, este, este don que es el lenguaje, nosotros vamos a ser capaces ahora de realizar códigos lingüísticos. Y eso ha pasado, ¿no? El hombre empezó a evolucionar y empezó a crear diferentes maneras de comunicación. Y gracias al lenguaje, una de las manifestaciones de esta capacidad ha sido el uso de signos lingüísticos. Entonces, la lengua son los signos lingüísticos. La lengua es el código lingüístico, ¿correcto? Es psíquica porque sigue estando a nivel abstracto, ¿sí? Pero es social, por supuesto, porque es propia de los grupos sociales, ¿no? Nosotros, ¿qué signo lingüístico castellano? Los franceses francés, los ingleses inglés, etcétera. Y es parte, es una herencia, ¿sí? Es una herencia social y obviamente es un producto histórico. Ahora, el habla ya va a tomar puntos físicos, mientras que el lenguaje y la lengua están en el plano abstracto. El habla ya va a tomar, repito, lo físico, ¿no? ¿Por qué? Porque va a intervenir ahí pulmones, la tráquea, las cuerdas vocales, la cavidad bucal, la cavidad nasal, dientes, lengua, etc. Por eso es que el habla, ¿qué va a hacer? Usa los signos lingüísticos, ¿no? Usa la lengua y también necesita del aparato fonador, ¿ok? Del aparato fonador que va a hacer posible este sonido, el sonido que emitimos. Ahora, el habla es un acto momentáneo, ¿no? Porque claro, hablo, hola, adiós. Entonces es un acto momentáneo porque se pone en funcionamiento cuando hay esta dinámica de los puntos de articulación o sencillamente no se emite aire, no hay salida del aire, se obstruye el aire por completo y no hay habla. Bien, entonces tengamos estas características también a la hora de responder. Ahora, ¿qué diferencia habrá, profesora, entre entre lengua e idioma, ¿no? Porque hay muchas personas que las usan como palabras sinónimas. Sí, pues es verdad. Hay personas que las usan como palabras sinónimas, pero si nosotros queremos ser muy precisos al momento de definir, el idioma es una lengua. Solo que cuando hablamos del idioma nos referimos a la lengua oficial, a la lengua oficial de una determinada nación. Entonces, esta lengua ya tiene un punto que está relacionado a lo político, que está relacionado a lo social, a lo cultural, ¿no? Entonces, si ponemos como referencia el Perú maneja una infinidad de lenguas, ¿no? Y les cuento que cualquiera de ellas puede ser un idioma, porque eso va a estar sujeto a la constitución política del Perú. Nosotros sabemos, ¿no? Que para empezar, lenguas oficiales, el castellano, el quechua y el aymara. Pero la constitución política del Perú tiene un punto importantísimo, ¿ah? Es el artículo 48, que dice que son idiomas oficiales, ¿no? Debieron colocar realmente son idiomas, porque ya sabemos que el idioma es oficial, es una lengua oficial, ¿no? Dice el castellano, y en las zonas donde predominen, también lo son quechua, aymara y las demás lenguas aborígenes según ley. Entonces,
Si en una determinada zona hablan más el shipibo, esa será la lengua oficial, quiere decir el idioma. Entonces, esta es la diferencia que tenemos que verle a lengua e idioma, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos y nos expresamos, ya sea que utilicemos la misma lengua, no vamos a hablar igual todos, ¿no? El de la costa habla de una manera, la persona que proviene de la sierra de otra, la persona que proviene de la selva de otra, el que viene de otro país, pero también de habla hispana, tendrá también su manera de hablar. Esta variante, sí, lingüística, es el dialecto, ¿ok? Entonces, tener en cuenta que cuando nosotros nos comunicamos a través de la oralidad, se va a ver la diferencia entre un habla y el otro habla. ¿Y por qué es? Porque cada uno maneja un determinado dialecto. Porque cada uno tiene una variedad social, ¿sí? O geográfica. ¿Y por qué se coloca social o geográfica? Porque el dialecto no necesariamente está sujeto únicamente a la melodía, ¿no? También está sujeto a las definiciones, a la semántica, y además también está sujeto al grupo social. Entonces, por eso es que colocan que el dialecto es una variedad social y geográfica de una lengua. ¿Correcto? Ahora, si bien es cierto, nosotros como ejemplo podamos decir, mira, en la costa, un ejemplo semántico, ¿no? De la lengua, ¿no? En la costa dicen chibolo, ¿no? En la selva guambrillo y en la sierra guagua. Los tres significan niño, por así decirlo, pero cada uno emplea una palabra específica para hablar de niño. ¿Correcto? Entonces ahí vemos que hay un entendimiento porque se está utilizando la misma lengua, pero que cada región, cada determinado espacio geográfico, cada determinado grupo social tendrá su manera particular de mencionarlo. Entonces, por eso es que cuando hablamos de dialecto, se evidencia esto a través de lo fonético, morfológico, semántico, léxico y sintáctico. Pero hay que tener todos un dialecto estándar, ¿no? Yo puedo ser de la sierra, tú de la selva, mi amigo puede ser de la costa, pero ¿qué se quiere, qué se requiere, qué te dice la Real Academia Española? Tenemos que manejar un dialecto estándar, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a estandarizar, cómo yo voy a uniformizar? Porque yo hablo así por si acaso, ¿ah? Esa es mi forma de hablar. Sí, pero tenemos que seguir las normas que nos van a llevar a hablar de manera adecuada el castellano, que es nuestro idioma. Y la única manera de que toda esa diversidad de personas que hablan castellano tenga una estandarización que uniformice su manera de hablar es teniendo en cuenta el dialecto estándar. ¿Y cómo hago para tener dialecto estándar? Muy fácil, sujétate a las normas. Sujétate a las reglas estructuradas por la Real Academia Española, conocida como RAE. Y es así que vamos a tener entonces un dialecto que va a utilizar la lengua de manera común para todos. Por eso es que el dialecto estándar es el común denominador entre todas las variedades de la lengua castellana. ¿Correcto, chicos? Y finalmente eso nos da también un estilo o un punto de formalidad, ¿no? Porque emplear de manera correcta la lengua significa que nosotros estamos sujetándonos ¿a qué? A las reglas correspondientes. ¿Sí? Muy bien, chicos. Acá tenemos, mira, dos ejercicios facilísimos, pero hay que chequearlos y hay que mirarlos, ¿no? Señala el enunciado que corresponde al dialecto estándar del español
o sea que se ha sujetado a las reglas. Y luego abajo hay un verdadero y falso. A ver, intenta hacerlo para luego pasar a la separata. Bien, chicos, ¿cómo les va? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, en esta pregunta que nos proponen dice, señale el enunciado que corresponde al dialecto estándar del español. A ver, Carlos dejó su maleta detrás mío anoche. B, hubieron muchos estudiantes en el examen. C, José trajo varias mochilas y les colocó allá. D, me alegra saber que trabajaste con tu tío. Y ellos estaban medio nerviosos en la evaluación. ¿Cuál será acá la respuesta correcta? ¿Cuál de estos enunciados evidencia de que se ha seguido las normas de la lengua castellana? En otras palabras, posee un dialecto estándar del español. La C. La C. ¿Alguien más desea participar? Muy bien, John, te felicito por tu participación. Bien, vamos a ver cada uno, ¿ya? Vamos a ver cada punto. Acá tenemos, Carlos dejó sus maletas detrás mío anoche. No se dice detrás mío, ¿no? Se dice detrás de mí, ¿no? Detrás de mí. Vamos a ponerlo por acá, detrás de mí. Ese dibujito que se está rompiendo, detrás de mí. Ajá. Hubieron muchos estudiantes en el examen. Lo correcto es hubo, ¿no? Acá también me lo está marcando. Sí, ahí también me lo está marcando. Bueno, ¿se dan cuenta? También te lo marca, ¿no? Sí, miren. Hubo. José trajo varias mochilas y les colocó. Lo correcto es las colocó, ¿no? Porque mochilas está en femenino, las colocó. Y luego dice, me alegra saber que trabajaste con tu tío. Hay una tendencia del dialecto castellano del Perú que hace que nosotros añadamos este fonema, ¿no? Y es incorrecto, debería ser solamente trabajaste.
Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Enana. Ahí. Ahí está bien, John, participando. Muy bien. Pero en el caso de la 1, nos Hice una quedamos con consulta la E. Adelante. y en la parte, ¿es correcto decir medio nerviosos? Sí, es correcto, porque está actuando como un adjetivo, ¿no? Está bien. Si yo digo media naranja, ahí es correcto media, ¿no es cierto? Porque estoy hablando como, está actuando como un determinante. Pero cuando actúa como un adjetivo, es correcto decir medio nervioso, medio preocupado, medio molesto, pero no es correcto decir media nerviosa, media molesta y no, porque el medio implica mitad. Tendría que estar con un sustantivo para que actúe como determinante. Ya, gracias, Miss. De nada. Escribe verdadero o falso. A ver, vamos a ver cómo nos va acá. Todas las lenguas sufren variaciones en su estructura. Todas las lenguas, claro, todas las lenguas van a tener cierta variación en su estructura, eso es verdad, eso ya es una dinámica de las lenguas, ¿no? En el tiempo y en la construcción de nuevas palabras, las palabras raíces o los morfemas raíces pueden sufrir cierta variación y así se va creando nuevas palabras. Luego la comunicación solo se presenta, ahí acá vamos a completar acá, vamos a poner verdadero. Dice, la comunicación solo se presenta en los seres humanos. ¿Solo se presenta en los seres humanos la comunicación? Ajá, ahí John ya colocó falso, muy bien. No, ya hemos visto que hay comunicación humana y comunicación no humana. Luego dice, las lenguas son innatas, por ello no pueden ser aprendidas. No tienen nada que ver, ¿no es cierto? Una lengua innata implica que ha nacido con esa característica, ¿no es cierto? Perdón, las lenguas son innatas, por ello no pueden ser aprendidas. Las lenguas no son innatas, el lenguaje es innato. La lengua es aprendida, es una herencia social, por eso es falso. Luego, ¿todas las lenguas del mundo son consideradas como idiomas? No, porque ya hemos dicho que en una determinada región o una determinada nación puede haber presencia de varias lenguas, pero es una la que va a ser la oficializada, ¿no es cierto?, políticamente. Sin embargo, en nuestro país se ha oficializado toda lengua que sea la más utilizada en una determinada región. Por último, solo los idiomas sufren cambios lingüísticos en su evolución. Falso. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso sería lo que corresponde a estos ejercicios que corroboran cómo vamos entendiendo nuestro encuentro de hoy. Ahora, también en clase, y seguramente tú has tenido clase virtual más temprano, no lo sé, o recién es tu primer encuentro, ya te han hablado de las funciones del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, chicos, cuando nosotros nos comunicamos, siempre vamos a tener un objetivo, ¿sí? Siempre vamos a tener, vamos a utilizar eh, nuestro lenguaje para una determinada razón. Entonces, estas, estas funciones que cumple el lenguaje son representativas, expresivas, apelativas, metalingüísticas, fáticas, estética. Ahora, ¿cómo yo las reconozco? ¿Cómo yo las diferencio? Para empezar, estas funciones se relacionan también con un elemento de la comunicación, ojo, ¿ya? También se relacionan con un elemento de la comunicación, porque es el que va a ser como que el pilar en esta función. Entonces, cuando te hablen de la función representativa, tú ya inmediatamente
en tu cabecita, grábate la palabra objetividad. ¿Por qué? Porque presenta la información sin opinión alguna, sin juicio crítico alguno, sin subjetividad. ¿Correcto? Entonces, la función del lenguaje llamada representativa o referencial o denotativa tiene como función dar la información de manera objetiva. Un ejemplo, ahí dos, dice, ¿no? Se reunirán el fin de semana para evaluar el proyecto. No hay ninguna opinión de por medio, no hay ningún comentario que salga de la objetividad. Simplemente nos están diciendo las cosas como son. Rita, las clases ya han iniciado esta semana. ¿Ok? ¿Y qué destaca ahí el referente? Pues el tema de la conversación. El referente. Entonces, por ejemplo, cuando dice se reunirán el fin de semana para evaluar el proyecto, ¿cuál es ahí el punto? Ah, la reunión, ¿no? Rita, las clases ya han iniciado esta semana. Acá, ¿cuál será el punto? ¿No? El aviso de las clases. En la apelativa, el elemento de la comunicación que va a resaltar o con el que se relaciona es el receptor. ¿Por qué? Porque la apelativa busca una reacción del receptor, una respuesta. Entonces, por eso es que dentro de esta función están las preguntas, las exhortaciones, los ruegos, las llamadas de atención, los consejos, ¿no? ¿Quién es el gerente? Ahí está, pregunta. Estoy apelando a que el receptor me responda. ¿Sí? Entonces, recordemos que la función apelativa del lenguaje llama la atención del receptor para que éste haga una acción. ¿Sí? Acá donde dice, Renato, revisa los expedientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo veo esa coma vocativa después de este nombre, Renato, una pausa, revisa los expedientes. Le estoy dando una indicación. Por lo tanto, responde el contexto de lo apelativo. Nosotros también expresamos opiniones, nuestro sentir, nuestro malestar, etc. Cuando nosotros expresemos nuestros sentimientos, estamos haciendo uso de la función expresiva del lenguaje. Y acá entonces el elemento de la comunicación que va a destacar es el emisor. Es una excelente noticia. Ahí está. Expreso mis sentimientos, mis emociones. Comunico lo que yo pienso. Cuando hablamos de la estética, esta función es utilizada para embellecer el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a recurrir ya a recursos retóricos, a recursos líricos, que va a hacer que mi mensaje tenga un toque estético. Entonces, la función estética va a tener como elemento de la comunicación eje al mensaje. Y acá, cada vez que tú veas un texto lírico, una canción, un poema, esos versos definitivamente responden a la función estética o también conocida como poética. Yo, por ejemplo, en este momento estoy utilizando muchas funciones, ojo, pero hay una que está resaltando. Es la función metalingüística. ¿Por qué, profesora? Porque estoy utilizando el código lingüístico, la lengua castellana, el código, que es la lengua, ¿no? Pero para hablar de ella, porque te estoy enseñando justamente información que tiene que ver con nuestra lengua castellana. Eso es función metalingüística, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí te colocan dos puntos, dice, la frase nominal presenta como núcleo el nombre. Te están hablando de qué? Del código lingüístico, de tu código lingüístico, de la lengua castellana. Y usualmente, cuando nos encontramos en una situación en donde tengamos que poner a prueba el funcionamiento de ese medio por donde va la comunicación, allí tenemos un ejemplo claro de la función del lenguaje llamada fática. ¿Por qué? ¿Por qué fática? Fática busca
mantener, sostener el mensaje, que este no se pierda. Entonces, acá el elemento de la comunicación que va a resaltar es el canal, porque yo estoy verificando el funcionamiento de ese canal para poder prolongar y llevar a cabo mi comunicación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no, hola, 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 aló, 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 estoy yo asegurándome de que el canal esté funcionando bien para poder comunicarme, ¿no? Los sonidistas en los conciertos, antes de probar los equipos, también están haciendo, ¿sí? Diferentes menciones para poder poner en funcionamiento los equipos, verificando de que el canal no tenga fallas, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, dice, probando, probando, ¿no? Muy bien. Se ha hecho entonces una super revisión de los temas que se están tocando esta primera semana en el curso de lenguaje. Y tenemos ahí dos preguntitas, a ver, anímate a resolverlas. Bien, ¿cómo te fue? La primera pregunta, ¿cuál podría ser la respuesta? Ah, acá, Franklin, ¿ya la resolviste o no? Ah, no, se lo escribí yo. Ujú. La primera pregunta dice, identifique la función del lenguaje que se presenta en cada enunciado. Entonces, hay que leer cada uno de los enunciados y tratar de identificar a qué función del lenguaje responde, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, Camila, por favor, préstame tu lapicero rojo. Ahí está llamando la atención del receptor, por lo tanto, vendrías a ser la función apelativa. Luego, cuando dice, el día martes no se presentaron los ponentes, simplemente estoy informando algo, ¿no? Referencial. Luego, cuando dice, Mari, la palabra devuélveselo es sobre esdrújula. Ah, uso el código para hablar del código. Metalingüística. Luego dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Mensaje embellecido, poética o estética. Y considero que su actuación debe mejorar. Estoy dando mi opinión expresiva. Listo. Pregunta 2. En los enunciados, no te alejes de mí, querida prima. Y, ¿completaste tus datos en el formulario? Las funciones del lenguaje que predominan respectivamente son
¿Cuál será la respuesta? La E. Ahí. Excelente, expresiva y apelativa. Muy bien, chicos. Vamos entonces a dejar de compartir esto para compartir la separata de hoy. Y puedas corroborar tus respuestas, si es que ya lo resolviste o si tienes dudas. Bien, entonces, después de que ya hayas entendido los temas que se traten en tu clase, ya sea presencial o ya sea virtual, hay que resolver la práctica porque uno, tienes que verificar que estés entendiendo el tema. Si tienes alguna debilidad, alguna duda, hay que repasar. Y estas preguntas finalmente también son muy parecidas al examen de admisión. Entonces, dependiendo del caso, en tu caso, muchos de ustedes están en el ciclo ordinario que tiene ingreso directo, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy luchando por una vacante dentro del ciclo, pero si yo no cogiera una vacante dentro del ciclo, yo también puedo postular al examen de admisión. Entonces, estoy como que teniendo varias opciones, ¿no? Me preparo, puedo coger una vacante si estoy en los primeros puestos, según el cuadro de vacantes de la carrera, o ya estoy preparado también para dar un examen de admisión. Entonces, las separatas tiene que ser el indicador de que realmente estás aprendiendo, que tienes que reforzar y te vas a familiarizar con la redacción de las preguntas que se utilizan en las evaluaciones de los exámenes de la pre y también de los exámenes de admisión. Entonces, la primera pregunta dice, la comunicación se define como el proceso que consiste en el intercambio de información entre los seres vivos, teniendo en cuenta esta información, y ahí viene, ¿no? La información que hay que analizar, y por eso está en cursiva, el semáforo y la pigmentación que realiza un camaleón para camuflarse constituyen respectivamente tipos de comunicación. Entonces te colocan la serie de alternativas que son distractores. ¿Por qué son distractores? Porque solo una de ellas es la respuesta correcta, es la clave, y el resto está para distraerte, ¿no? Entonces, tú tendrás que analizar, sí, de manera detallada, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, si me está diciendo el semáforo, yo tengo que visualizar el semáforo, que tiene varios colores, ¿no? Verde, ámbar y rojo, y la pigmentación que realiza un camaleón, yo ya sé por cultura general que el camaleón cambia de piel, ¿no? Para camuflarse ante algún peligro. Entonces, ¿eso corresponde a qué tipo de comunicación? Ah, ya. Según las alternativas que yo tengo ahí, le calza una que es humana, ¿no? Uy, pero en la D también dice que es humana, entonces puede ser la D o la E, pero sigo, ¿no? Es no verbal, claro, porque no hay el uso del signo lingüístico. Es visual, sí, porque hay un cambio de color, o tengo que fijarme yo, de todas maneras tengo que utilizar la visión para poder exactamente saber de qué se trata el mensaje. Y es no humana, indudablemente, porque se trata de un artefacto creado por el hombre, pero no es humana necesariamente, y de un animal como el camaleón, visual, ¿no es cierto? Entonces me quedo con la E, me quedo con la E, porque finalmente en el punto número 1 estoy ante una comunicación que es no verbal visual, bueno, y que es creada por el hombre, pero no se usa la lengua, ¿no? No se usa la lengua. Y en el punto 2 estamos ante una comunicación animal visual por el cambio del color. Entonces, esta sería la respuesta y por eso se descarta todo el resto. Bien, en la pregunta 2 que tenemos.
En la pregunta 2 dice, la comunicación humana presenta una multiplicidad de formas de expresión, es decir, utiliza diversidad de signos para este fin. Ya, ok. Según esta caracterización, el quipu, instrumento de almacenamiento empleado por las civilizaciones andinas, constituye un tipo de comunicación clasificado como, bien, definitivamente es no verbal, ¿no es cierto? No utiliza la lengua, no verbal. Ahora, no es gestual, pues, ¿no? Entonces, vamos a descartar la B, porque no hay ahí un movimiento corporal para decir que es gestual. Se trata de un objeto inanimado, ¿sí? Que tenemos que nosotros observar y finalmente vemos que no usa la lengua. Visográfico descartado porque no es escrito, ¿sí? Verbal visual descartado porque no se trata del signo lingüístico como un uso para poder comunicarse. Y repito, gestual no, porque no se trata del movimiento corporal. Entonces, ¿con qué me quedo? Con no verbal visual. La respuesta sería casa. Entonces, tener en cuenta que este equipo es un instrumento, sí, de almacenamiento que utilizaron las civilizaciones anteriores y es un tipo de comunicación. Entonces, los que sabemos un poco más de esto, se hacen unos nuditos, ¿sí? De colores, ¿sí? Hay formas incluso y hay tamaños. Y dependiendo de todo esto, se transmitía una serie de información que sé que se usaba para el cálculo o para llevar una contabilidad a partir de un almacenamiento. Vamos ahora con la pregunta 3. Muy bien. La pregunta 3, ajá, ahí está respondiendo Yanela. Muy bien, Yanela. De Yanela ahí y también ha respondido Yanela también, ¿no? Yanela también. Bien, pregunta 3. Estamos en la separata. Pregunta 3. En el proceso de comunicación intervienen diferentes elementos, ¿ya? Estos son el emisor, los hemos visto, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. ¿Y tus amigos no hacen clase? ¿Qué dice Juan? Juan nos ha espantado. Juan, ¿qué pasó, Juan? Todavía no es 31 de octubre. Juancito. Bien, de nuevo, ¿ya? Dice, el proceso de la comunicación interviene en diferentes elementos. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Los que están recordando, mira, esas preguntas tienen una característica, ¿no? Que nos activan los conocimientos previos para luego responder el desafío, ¿no? Entonces dice, según lo indicado en el enunciado, y ahí viene lo que tienes que analizar, el lunes por la tarde, Camila llamó a su prima para recordarle que debía llevar las encomiendas a la casa de su abuela. Los elementos subrayados, se están diciendo solamente los subrayados. Mucho cuidado cuando te pregunten. Tienes que estar exactamente muy pendiente de qué te están preguntando, ¿ah? Ojo, te están diciendo los elementos subrayados, ¿sí? Presentes son respectivamente. Entonces hay que analizar qué significa el lunes por la tarde. Ah, el lunes por la tarde me está dando información de tiempo. Ok, circunstancia, dices, ¿no? Luego dice, Camila llamó. Ah, entonces como Camila llamó, ella es la emisora, emisor, ¿no? A su prima, entonces si le llamó a la prima es el receptor, receptor, para recordarle, y ahora le recuerda, que debía llevar las encomiendas a la casa de su abuela.
ese ha sido, ¿qué cosa? El mensaje. Entonces, si nosotros miramos las alternativas, la que tiene esa secuencia, por eso dice respectivamente, tiene que ser en el orden como va apareciendo, es la C. La clave es la C. Casita. Y vamos con la cuarta. La cuarta dice, teniendo en cuenta que la función representativa o referencial del lenguaje se presenta cuando el hablante informa objetivamente un hecho, sería la alternativa donde predomina dicha función. Muy bien, entonces nos están diciendo con la primera parte que hay que mirar cuál de los enunciados corresponde a la función representativa o referencial. Entonces yo inmediatamente me acuerdo de mi teoría. La función referencial o representativa trata de que el mensaje no tiene ningún punto de subjetividad, de opinión, de comentario. Es netamente objetivo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos los siguientes enunciados. Me gustan mucho las películas de acción y suspenso. 2. Nos indicó que el curso iniciará a fines de mes. Elías. Afortunadamente, Max desarrolló todas las preguntas. Queridos alumnos, mañana se publicarán los resultados. Muy bien, entonces voy a analizar cada uno de ellos y, bueno, voy a ver exactamente de qué se está tratando, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, me gustan mucho las películas de acción y suspenso, estoy dando una opinión, por lo tanto corresponde a expresivo, ¿no? 2. Nos indicó que el curso iniciará a fines de mes, Elías. Está contándole o informándole a Elías algo, ¿no? Entonces, esta sí es referencial. Afortunadamente, Max desarrolló todas las preguntas. Acá también tengo una expresiva porque estoy dando a conocer mi aprobación, ¿no? Mi opinión referente a esa situación. Y la 4 dice, queridos alumnos, mañana se publicarán los resultados. También informo, no hay opinión. Entonces, tanto la 2 como la 4 son aquellas que están dando o se está utilizando la función representativa o referencial o denotativa del lenguaje. Por lo tanto, la clave por eso es C. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, según la intención comunicativa del hablante, el lenguaje cumple diversas funciones de orden cognoscitivo comunicativo. Así, en el enunciado, ahí vienen los enunciados que hay que analizar, ¿cuánto ha crecido tu hijito, Inés? La función del lenguaje que destaca es la denominada. Entonces hay que acordarnos la teoría, pues, ¿no? Nuevamente es una pregunta igual que la 4 del tema que habla de las funciones del lenguaje. Solo que acá tiene una manera y acá tiene otra manera de preguntar, ¿no? Entonces, si me están diciendo, ¿cuánto ha crecido tu hijito, Inés? ¿Qué estoy yo mostrando? Mi posición, mi comentario, mi expresión. Por lo tanto, es la función expresiva lo que se evidencia en este texto. ¿Ok? La respuesta sería A, Anita. En la pregunta número 6, tenemos nuevamente funciones del lenguaje, pero ahora nos están preguntando por la función emotiva o expresiva del lenguaje, ¿no? Dice, a través de la función emotiva o expresiva del lenguaje, el emisor exterioriza su opinión, sus sentimientos o estados de ánimo. Mira, ya que te están dando acá ya la información. Realmente las preguntas de la primera semana son fáciles porque el tema también es sencillo, ¿no? No es tan complicado, es aprenderme bien la teoría. Es por eso que en el primer examen
tú tienes que asegurarte la mayor cantidad de puntos. Si es que estás en el ordinario, en el ciclo ordinario, tienes que asegurarte la mayor cantidad de puntos porque la estructura es así, ¿no? Hay más preguntas de grado de dificultad fácil que intermedias y que difíciles. Conforme van a ir ustedes avanzando, el grado de dificultad va a ir aumentando. Y los temas también de las semanas que siguen también van a ir tornándose un poco más complejos y algunos se van a convertir en requisitos de otros. Entonces, por eso es que aprovechen en acumular el puntaje posible, el mayor puntaje posible en el primer examen. ¿Ok? Bien, entonces acá dice, de acuerdo con lo señalado, identifique los enunciados en donde se evidencia esta función, o sea, la función emotiva o expresiva. Dice, nos recomendaron abrigarnos por la intensidad del frío. Estoy informando nada más. Ricardo obtuvo una vacante en el examen de admisión. Estoy informando. Creo que es importante responder con seguridad, Amelia. Estoy dando mi punto de vista porque estoy diciendo que yo creo eso, ¿no es cierto? Ahí sí. Y luego dice, felizmente, ya eso ya inmediatamente me lleva a que estoy escuchando la opinión de alguien. Felizmente había ahorrado para poder viajar a Francia. Respuesta C, porque tanto el enunciado 3 como el enunciado 4 está visualizándose la función emotiva. Pregunta 7. Según lo que el hablante desea expresar en cada enunciado, predomina una función del lenguaje. Considerando ello, marque la opción que correlaciona adecuadamente los enunciados con sus respectivas funciones. Nuevamente una pregunta del tema, pero ahora, ¿no? Vamos a relacionar. Entonces, se te puede preguntar un determinado tema, pero las preguntas pueden ser presentadas de diferentes maneras. Entonces, acá dice, completen el formulario mañana temprano. Yo estoy dándote una indicación. Entonces, como yo estoy apelando a tu respuesta, estamos ante la función apelativa. La 1 se relaciona con la B. La palabra camión se tilda por ser aguda. Estoy hablando de normas de la lengua castellana. Estoy utilizando el código lingüístico para hablar del código lingüístico. Entonces, ahora este enunciado 2 se relaciona con la C, metalingüística. 2C. Me agradó la forma como elaboró el material. Me expreso, 3D. Luis compró y reparó aquella camioneta azul. Informo, 4A. Entonces, en ese sentido, analizamos cuál tiene la alternativa con esas asociaciones. Y la alternativa 1B, 2C, 3D y 4D y 4A la tiene la E. Por eso que la respuesta de la 7 sería enano. Continuamos. La pregunta 8 dice, el lenguaje humano, ya hemos avanzado un poquito, ¿no? Ya hemos avanzado un poquito en la temática y nos dice, el lenguaje humano cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. Claro, habíamos visto de que las funciones del lenguaje se relacionan con un elemento de la comunicación, ¿se acuerdan? Referencia al referente, expresiva emisor, la poética mensaje, metalingüística el código, fática canal. Entonces, eso apréndetelo de memoria, ¿correcto? Pero igual, memoria para responder rápido, pero hay que comprender. Si no comprendemos, no vamos a poder analizar enunciados. Entonces dice, por favor, ayúdame a resolver este ejercicio. Estoy apelando a la respuesta del receptor, ¿no es cierto? Entonces acá esta 1 se relaciona con la C.
1C, porque la función es referencial, ¿ok? Muy bien, ahí Mamani 8D, 9B dice. Ok, ya. Eso quiero, ya que vayan ustedes también resolviendo solos. Está muy bien, está muy bien. Los verbos practicar y ver son transitivos. Ok, hablo de la lengua, entonces tengo ahora acá que el código o el elemento de la comunicación que resalta es el código. 2, dedito. 3, me gustaría viajar a Iquitos para visitar a Liz. Ah, estoy diciendo me gustaría, no estoy dando a conocer lo que siento. Entonces acá en la 3 estoy relacionándola ahora con el emisor, función expresiva del lenguaje. ¿Y qué me queda? Me queda la 4 que dice ese vehículo es de transición mecánica, ANA, referente porque estoy informando. Entonces, ¿quién tiene esta secuencia? Dedo, ¿no? 1B, 2A, 3C, 4D. La respuesta es dedo. Tiene razón, Yanela. Muy bien. Vamos ahora a leer de qué se trataba la pregunta 9. La pregunta 9 es que trataba de lo siguiente, ¿no? Las funciones del lenguaje son los diferentes propósitos con los que el emisor del mensaje se dirige a su receptor. Dicho esto, señale la alternativa que relaciona cada enunciado con su respectiva función. El mismo trabajo. Seguimos reforzando este tema. Entonces, es un tema que probablemente te pueda venir en el examen, ¿no? Te están haciendo reforzar bien este tema de las funciones, de que se te puede preguntar para que lo identifiques con la función o se te puede preguntar para que lo identifiques con el elemento de la comunicación. Entonces, vamos a relacionar. Desafortunadamente, ya eso me lleva a saber que se trata de una expresión. No obtuvo lo que tanto anhelaba. 1, enano. Por favor, ya, te voy a pedir algo, ¿no? Apoya a tu hermano menor con la tarea mía. Ya, ok, apelativa, así, de inmediato, ¿no es cierto? 1, apelativa, hay apelativa. Ah, ojo, apelativa y conativa, ¿ya? Apelativa o conativa, es lo mismo, apelativa o conativa. Aprendamos también el otro nombre, por favor, ¿ya? Apelativa o conativa. 3. Mañana se publicarán los resultados del examen final. Estoy informando simplemente representativa, referencial o denotativa. Cualquiera de los tres nombres. Representativa es la respuesta acá. 3A. La palabra rápidamente se formó por derivación. Ok, metalingüística. 4B. Y por último, enhorabuena, nace quien buena fama cobra, Miguel. Ahí estamos ante una opinión, entonces es expresiva. Ah, no, espérate. No. En hora buena nace quien buena fama cobra. Ya, esa manera como se ha utilizado el mensaje tiene un toque de figura literaria, ¿no? Entonces, esta frase se inclina más a llevarlo a la función poética o estética. Sí, profesora, pero también está informando. Sí, claro que sí, también está informando, está dando su punto de vista, sí, pero nosotros cuando tengamos duda, detectemos la que más predomine, ¿ya? Detectemos la que más predomine. Entonces tenemos 1 enano, 2 dedo, 3 ana, 4 beso y 5 casita. Pregunta 10. La respuesta es B. Bien. 10. En la lengua española, el dialecto estándar, ya sabes qué es el dialecto estándar, el que cumple las normas, las pautas, las reglas de la lengua castellana. Se define como el denominador común entre las variedades lingüísticas y está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. En tal sentido, ¿qué enunciado está expresado en dialecto estándar? Tienes que también corregir, chequear, mirar si hay algún error, ¿no? Que rompa esa
normatividad que debe tener el uso de nuestra lengua y que lo convierte finalmente en ese común denominador. Porque si bien es cierto, cada grupo social tiene su manera de hablar, si no está sujeto a las reglas de la Real Academia Española, entonces ya sale del dialecto estándar, simplemente es un dialecto regional o una variante de la lengua castellana, ya sea, repito, social o regional. Entonces, cuando dice, me alegra de que no hayas firmado ese documento, esto debería responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué me alegra? ¿Me alegra qué? Entonces acá tenemos una D de más. Esta debería tacharse, esta no va. ¿Sí? Que me alegra que no haya firmado ese documento. El dequeísmo ahí. Por la B, a ver, ayer por la tarde andé, no, por esos caminos con Luisa. Es anduve, ¿no es cierto? Anduve. Esto de la conjugación verbal hace que el castellano sea una lengua no tan fácil de aprender, ¿sí? Luego, Carlos, ¿no reduciste la velocidad al llegar al semáforo? No. Conjugación verbal, hasta nosotros nos equivocamos, ¿no? Ahí debería ser no redujiste, con J. No redujiste. Luego, en la D dice, ¿la propuesta satisfacerá a todos los ejecutivos, Doris? No. Acá también hay una manera importante de cómo se conjuga el verbo satisfacer. Y acá debería ser satisfará. Por lo tanto, la que es correcta es, con este nuevo sistema, puedes prever, bien utilizado, todas las fallas. Clave enano. Pregunta 11. Las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos del proceso comunicativo. En tal sentido, señale la alternativa que relaciona correctamente cada enunciado con su respectivo elemento destacado. Muy bien, entonces vamos a relacionar ahora los elementos de la comunicación. Acuérdate, emisor, receptor, mensaje, referente, canal, código, circunstancia. Bien, entonces cuando dice, me preocupa mucho que no se haya abrigado al salir, ya acá primero detectamos la función, ¿ya? Y luego chequeamos, obviamente, con qué elemento de la comunicación se relaciona. Entonces, cuando yo doy mi opinión, se trata, obviamente, del emisor, ¿no? Lenguaje expresivo. Luego dice, el estudiante expuso la monografía por la mañana, referencial, destaca el referente. Estela envía la encomienda en esa empresa. A ver, envía la encomienda en esa empresa. Ah, ya. Envía la encomienda en esa empresa ahora. Bien, ahí estamos ante apelativa o conativa. Por lo tanto, resalta el elemento de la comunicación receptor. Y por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo. Ok, texto lírico, un verso, función poética. Entonces, el elemento de la comunicación que destaca es el mensaje. La respuesta sería entonces 1D, 2B, 3A y 4C. Sería dedito. Y culminamos con esta pregunta que dice, el dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Está normalizado y transmitido de acuerdo con la gramática normativa, considerando lo mencionado, determine qué enunciado está expresado en dialecto estándar. Nuevamente corregimos que sea sujeto entonces a las reglas que impone la Real Academia Española. Acá ya al ojo vemos que hay un error. Debería decir había
Muy bien, Yanela. Muy bien, John. Luego acá, Héctor y María conversaron amablemente y lentamente. No, si yo utilizo dos adverbios que terminan en mente para dar a conocer cómo se da la conversación, solamente voy a colocar la terminación mente en el segundo adverbio. El primero debe obviar esta terminación. ¿Sí? Amable y lentamente. Luego, en la tarde, grupo de personas se interpuso delante mío, delante de mí. Un grupo de personas debería ser, ¿no? Acá, delante de mí. Y el alumno que está detrás tuyo resolvió todos los ítems nuevamente. Echamos eso detrás de ti. Detrás de ti. Bien, entonces la respuesta será el alumno que está detrás de ti. No. Fernando trabajó pensando cómo resolver el problema. Esto está correcto. Bien utilizado, incluso la tilde de la pregunta indirecta que se hace acá, ¿no? Es una pregunta indirecta, por lo tanto ese pronombre interrogativo debe tener tilde. Muy bien, chicos. Esto ha sido entonces la resolución de la separata de esta semana. Espero que hayas tratado de hacerla tú solo. Si no es así y ya tienes de alguna manera la información, luego trata de hacerlo hacerlo, desarrollarla tú mismo, ¿no? Con la finalidad de verificar que vas comprendiendo la información y luego comparar las respuestas, ¿sí? En las separacas también nos colocan un poquito de teoría muchas veces para tener en cuenta al momento de estudiar o repasar. Igual también el curso de comunicación, de lenguaje tiene un libro. Sería bueno también que adquieras el libro en el sentido de que tienes más información. Bien, chicos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta de todo lo desarrollado esta semana, hoy. ¿Alguna pregunta? John, Medali, Orlando, Matías, Juan. ¿Todo claro? Bien, chicos, entonces todavía nos quedan unos minutos, nos quedan 12 minutos. Si tienes alguna duda, la puedes escribir en el chat, la respondemos y nos podemos volver a ver los días martes de 6 a 8 para consultas. Y bueno, no sé específicamente en qué aula estén, pero también estoy en clases los días jueves de 6 a 8 de la noche también. ¿Correcto? Bien, entonces puedes utilizar el chat para escribir.